Nomad es una empresa hotelera internacional que estamos construyendo ahora mismo, sobre todo estamos empezando en Lombok, en Indonesia. ¿Qué hacéis exactamente? Tenemos dos tipos de cliente. Tenemos el cliente inversor, que mira de invertir en países emergentes como puede ser Lombok, en este caso que las rentabilidades, spoilers, son mucho mejores que las que encontramos aquí en España. Y después tenemos el cliente final, que es el cliente que va a venir después a los alojamientos que estemos llevando bajo la marca Nomad. ¿Nomad escoge y filtra los inversores? Nomad filtra. Sí que es verdad que cada vez vamos a estar filtrando más. Esta parte de superficie que tú compras, ¿qué puede costar? Ahora mismo, día de mercado de hoy, se te puede estar yendo, ahora mismo cálculos rápidos. Si tuvieras que escoger tres cosas, oye, si hacemos esto bien, funcionará, si no lo hacemos bien, tendremos muchos problemas. Bueno, el primero es saber posicionarte. Entonces, ver la oportunidad, saber posicionarte y negociar bien las condiciones iniciales del terreno. Bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Starter Stories. Hoy estamos con Marc Uwais. Primero de todo, muchísimas gracias, Marc, por venir. Marc es el fundador de Nomad. Así que nada, sin más dilación, Marc, ¿qué es Nomad? Bueno, primero de todo, un placer por recibirme aquí. Pues Nomad es una empresa hotelera internacional que estamos construyendo ahora mismo. Sobre todo estamos empezando en Lombok, en Indonesia, pero ya vamos mirando de expandirnos más en el sector internacional, como pueden ser, ya entraremos después, a otros países como Sri Lanka, Kenia, etc. Pero básicamente una cadena internacional donde su sede principal ahora mismo se encuentra en Lombok. Súper. Cuando dices un servicio hotelero internacional, ¿qué hacéis exactamente? O sea, ¿cuál es vuestra parte y cuál parte más la delegáis o no entra parte dentro de vuestro core? Vale, en este caso, por ejemplo, lo que estamos nosotros construyendo en Nomad es una cadena sobre todo focalizada, como dice el nombre, para nómadas digitales, creadores y viajeros de todo tipo. Esto surge un poquito a partir de ver ciertas necesidades. O sea, llevo bastante ya viajando como nómada digital y a partir de ver diferentes países, cómo funciona, como nómada digital, las necesidades que tienes de buen internet, que hayan conexiones, que tengas una comunidad donde poder conectar y demás, surge de aquí Nomad, que es lo que estamos construyendo en Lombok. Entonces nosotros vamos desde el tema de construcción, entonces ahora mismo tenemos inversores propios que están invirtiendo en Nomad, hasta el punto de gestión. Una vez la propiedad o el complejo hotelero está funcionando, ahí entonces entramos a gestionar todo bajo la misma marca. O sea, cuando dices construcción es búsqueda de terreno, búsqueda del operador que vaya a hacer la construcción, o sea, del constructor que vaya a hacer la construcción, o sea, todo end-to-end. Correcto, sí, podemos decir que tenemos dos tipos de cliente. Tenemos el cliente inversor, ¿no? Que es el que tenemos ahora mismo, que es la persona pues, que mira de invertir en países emergentes como puede ser Lombok, en este caso que las rentabilidades, spoilers, son mucho mejores que las que encontramos aquí en España. Estamos hablando de rentabilidades del doble fácilmente. Y después tenemos el cliente final, que es el cliente que va a venir después pues, a los alojamientos que estemos llevando bajo la marca Nomad a utilizar esos servicios. Que ese cliente de momento todavía no ha llegado, pero sí que tenemos el cliente inversor, que es el que busca una oportunidad de inversión en el extranjero para generar mayor capitalización en su capital, valga la redundancia, y a partir de aquí pues, busca diferentes opciones, se encuentra con Nomad e invierte con nosotros. Genial. Más o menos, ¿cuántas, no sé si tenéis ya algún servicio en marcha o varios servicios en marcha? ¿Nos puedes contar un poco a día de hoy qué es lo que tenéis, en qué fase está y demás? Sí, en Nomad ahora mismo tenemos en construcción el primer complejo. Se encuentra en la zona de Kuta Lombok. Lombok, para aquellos que no lo sepáis, es la isla vecina de Bali, que cada vez se está empezando a escuchar bastante más, sobre todo por el circuito MotoGP, que tiene un circuito MotoGP, el circuito Mandalika. Más adelante van a traer también seguramente Fórmula 1 y demás, pero la isla vecina de Bali. Bali, pues lo típico que hemos escuchado muchos. Bali está masificado, que si ahora va gente que dice, hostia, he llegado y eso parece un Lloret de Mar 2.0. Pues la gente está empezando a buscar alternativas. En estas alternativas es donde entra Lombok. Lombok, ¿qué tiene respecto a Bali? Lombok tiene mayor naturaleza, no está tan explotado, está aprendiendo de los errores que ha hecho su isla vecina, que es Bali, es decir, mejor infraestructura desde el principio. Están preparando las carreteras y todo bien para el crecimiento. Limitaciones en construcción, no te dejan construir más de un 70% del terreno en los mejores casos, en muchos es un 60 o menos, por lo tanto tienes que dejar mucho verde. También limitación de altura, hay zonas que se mantienen como zonas verdes de parque natural. Entonces, todo esto es un cómputo que está haciendo que Lombok sea un lugar bastante atractivo. Vale. Entonces tú decides Lombok, empezar como la aventura de Nomad y cuando llegas ahí dices, bueno, primero escoges como el dónde, ¿no? Cuál es la superficie que vas a empezar a construir pues tu espacio hotelero.
¿Cómo es este proceso? Este proceso en el que tú decides, necesito ocupar una superficie y tengo que construir. Explícanos este proceso, a mí me parece, o sea, súper complejo. Vale, aquí Xavi, sobre todo, primero está la idea, ¿no? El concepto. Que tengas una idea clara, un concepto, y a partir de ahí sepas un poco dónde puede encajar. Porque yo siempre abogo en hacer cosas en las que yo primero soy el primer cliente, es decir, yo por necesidad propia veo que lo utilizaría, que es donde hemos entrado, ¿no? Que yo mismo he sido nómada digital y veo las necesidades que hay de mercado. Llego a Lombok, es algo que yo ya me estaba planteando desde hacía muchos años atrás, la típica semilla que tienes en mente y pues, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Años antes de llegar a Lombok yo ya lo estaba mirando de hacer en Bali, hasta llegar allí y ver que, pues, que es el lugar idóneo. Entonces, hay la idea, hay el proyecto, además hay experiencia, que pues, si queréis entraremos más ahí, que ya pues, con una agencia de venta especializada en el sector de inmuebles de más de 5 años a nivel internacional. Y entonces a partir de ahí ya surge ese momento en el que se decide tomar acción. Empieza a tomar forma Nomad y lo primero es buscar obviamente el terreno. Entonces, como ya se tiene el primer concepto que es un todo en uno, nosotros en Nomad sobre todo nos centramos en 3 pilares. Es alma, cuerpo y mente. Entonces, el primer complejo, que se llama The Home in Nirvana, que es un complejo hotelero, tiene la parte hotelera, que es como si fuera un co-living, que se llama The Home, que es un co-living estilo boutique, como si fuera una villa. De hecho, se llama The Home para que la gente se pueda sentir en casa, lejos de casa. Tiene habitaciones privadas, 8 privadas, 2 compartidas, y aparte un salón común enorme, con high ceiling, no tiene la doble altura, donde la gente pueda compartir, trabajar, incluso ver películas, etc. Y aparte está un edificio donde hay cafetería, coworking, zona de recuperación, gimnasio y área de artes marciales, todo eso incluido. Entonces, a partir de tener ese concepto, se busca un terreno donde pueda encajar esta idea. Una vez se encuentra, pues el proceso ya es empezar todo el tema legal. Obviamente primero se hace la empresa, después se empieza pues ya a negociar con el propietario los diferentes tipos de acuerdos para el tema de los pagos, se va con el abogado a mirar permisos, que no haya ningún tipo de problema en el terreno. Una vez está todo de acuerdo, ya se empieza con los arquitectos a empezar los diseños, mientras sacas paralelamente el permiso de construcción para empezar a levantar, y a partir de ahí ya pues empieza todo a rodar. Veo que hay mucha complejidad en todo lo que cuentas, o sea, tanto en la construcción y demás, y ahora yo creo que podemos luego entrar en los detalles de cada área de complejidad, digamos, pero para entender un poco las dimensiones de costes y de facturación y demás de un complejo de estos. O sea, ¿cuánto puede costar más o menos hacer una promoción de este estilo? Es muy variable. Varía primero de todo sobre el terreno, porque hay diferentes zonas. En este caso, si hablamos de Lombok, dependiendo de la zona, hay un valor u otro de terreno. Después también, como suele funcionar mucho allí los terrenos, es que funcionan por lease. ¿Lease qué es? Que es un terreno que es tuyo, esto a veces a la gente le cuesta entenderlo, por X años. ¿Vale? Dice, no, eso es un alquiler. No es un alquiler, es un punto intermedio entre compra y alquiler, porque realmente durante esos años es como si lo hubieras comprado. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras con ese terreno y el propietario inicial no te lo puedo quitar. ¿Vale? De hecho, si pasara cualquier cosa, va a juzgado y tú ganas porque es tuyo durante ese tiempo. Entonces, primero entra en encontrar qué tipo de terreno quieres. Si quieres eso o quieres un terreno freehold. Que freehold estamos hablando ya de compra, ¿vale? Que ahí es una compra que haces por 80 años y a los 80 años, en principio, tienes que pagar una tasa al gobierno y se te renuevan otros 80 años. Pero bueno, de entrada decimos 80 años porque nadie ha llegado todavía a los 80 años y no sabe lo que pasa. Entonces, primero es tener eso claro. Y ahí ya te varían los costes. Vale. ¿Este terreno se paga de golpe o se paga mensualmente? ¿O cómo funciona? Ahí está la cosa. Si es freehold, se paga de golpe. Si es lease, puedes negociar para cada X tiempo. ¿Vale? ¿Que negocias con el propietario o con el gobierno? Depende si le obtienes la tierra al gobierno o obtienes la tierra de un propietario personal. ¿Vale? Lo mejor siempre es de un propietario, porque el gobierno puede hacer un poco lo que... De hecho, las condiciones de terreno de gobierno son más complicadas. Entonces, a un propietario y negocias. En Bali, para que sepáis cómo va el mercado, Bali, los lease, tienes que pagar todos los años de golpe. En Lombok todavía no, pues está en crecimiento. Cada vez te van pidiendo más, ¿vale? Ahora te están pidiendo ya entre 5 y 10 años por avanzado. Venimos de que han pedido menos. Ahora estamos entre 5 y 10 años por avanzado, que tienes que poner de capital y después, pues, acuerdos. Incluso tienes que negociar si después te suben un porcentaje a pasar los primeros 5 años y demás. Entonces la barrera de entrada es más corta. Para los inversores también es mejor porque el retorno de inversión se obtiene antes, ya que empiezas a ejecutar y a veces también se negocia hasta un tiempo de carencia en la que no cuenta contrato mientras se está construyendo. Entonces eso tanto
a nosotros como marca, como al inversor que está poniendo el capital, es un apalancamiento. Porque quizás si obtienes un terreno en Freehold, tardas en recuperar la inversión unos 8 o 10 años o más, y en lease estamos hablando de recuperaciones de inversión de 5 años, o menos incluso. Porque esta parte de superficie que tú compras, ¿qué puede costar en Lombok? Ahora mismo, día de mercado de hoy, primero todo depende de si haces freehold o lease. Si haces un lease, pongamos a 30 años, se te puede estar yendo, ahora mismo cálculos rápidos, 10.000, estaríamos hablando cerca de unos 80.000, 100.000. ¿Metros cuadrados, más o menos? En este caso son 850 metros cuadrados de 850, superficie. vale. Y esto sería para todos los años que dura el lease. Correcto. O sea, en total te vas a terminar pagando esto, una parte se paga por adelantado y la otra se paga Correcto. mensualmente. Ok. Aquí para aclarar, o sea, yo me planteo, compro algo para 30 años, edifico, hago una superconstrucción hotelera, ¿qué pasa? En 30 años, si yo no, por lo que sea, no vuelvo a comprar o... Claro, para mí hay dos temas, ¿no? Uno es que el propietario diga igual, no quiero renovarte o no quiero vender mi parte, lo que sea. Y la otra es qué pasa con todo lo que tú has construido. Entiendo que porque el terreno ha cambiado, igual el valor incluso del terreno es diferente. Esa es muy buena pregunta y es algo que se suele preguntar los inversores. Y al final, primero de todo, hay que entender cómo funciona ASI en general. ASI en general funciona por lease. De hecho, hay ciertos países en los que, incluso para hacer lease, como por ejemplo es Filipinas, necesitas una persona local para eso. Aquí en Indonesia no pasa, ¿vale? Puedes como extranjero hacerlo completamente. ¿No hay ningún tipo de limitación? ¿Empadronamiento, años viviendo, nada? No hay ningún tipo de limitación. La única limitación es que si quieres hacer freehold, que es la compra, tienes que tener una empresa local. Entonces lo obtienes bajo la empresa local, ¿vale? Pero como extranjero puedes hacer un lease. Eso no hay ningún tipo de problema. Después, aparte de eso, una vez terminan los años, pongamos que es un lease de 30 años, ¿vale? Tú puedes negociar antes ya si hay expansión, o sea, si te pueden hacer una ampliación de tiempo o no. Eso con el propietario final. Por lo general no quieren al principio. Muchas veces te lo acaban dando con el tiempo. Igualmente, llegado el momento, se negocia y normalmente no se quieren ver con una propiedad porque ellos normalmente por cultura y demás no son de gestionar este tipo de cosas. Entonces normalmente se suele negociar también pues, una extensión más. En caso de que no, pues hay que considerar que son 30 años en los que se saca rendimiento Y luego queda ahí Claro. y ya está. y ya está. O sea, vosotros los números los hacéis en el peor de los casos a 30 años para que esto salga rentable y si luego podéis renovar, pues mejor, pero... Correcto, aquí es verlo como una inversión. Al final es una inversión. Tú haces una inversión, recuperar la inversión pues puede variar, ¿no? Podemos estar hablando de unos 5, 6, 7 años, dependiendo de las rentabilidades, incluso menos. Y a partir de ahí todo lo que viene ya es limpio. Y ahí tanto la inversión Es de un proceso, beneficio... a mí me peta la cabeza. ¿eh? Sí, bueno, es adaptarse. O sea, a adaptar nivel la económico cabeza. se entiendes, haces una inversión, recuperas una rentabilidad, etcétera. Pero claro, tú construyes ahí un proyectazo y en 30 años de repente tengo Bueno, es- todo el proyecto, pero el terreno no es mío, ¿no? Entonces no puedo. Bueno, sí, es pintarte el escenario peor, ¿no? En plan, Correcto. a 30 años, si se va toda la mierda, que recupero. Bueno, por eso esto no es para todo tipo de inversores. Depende del tipo de inversor, qué es lo que está buscando. Claro, claro. Normalmente el inversor que busca opciones fuera y busca, si se va fuera es porque quiere mayores rentabilidades. Las mayores rentabilidades suelen estar acogidas a inversiones de este tipo. También por lo que hemos comentado al principio, ¿no? Del apalancamiento de ser lease. También que recupera la inversión antes, porque la clave es el terreno. Claro. O sea, la obra, la construcción, te puede variar los costes de construcción, pero no varían tanto como estamos hablando que en Kuta Lombok, de un año para otro, los terrenos pasan a costar el doble. En un año. O sea, el crecimiento que está teniendo eso... Claro, esto iba a decir, esto es por el crecimiento de la gente que va a vivir a la isla de fuera o de... Sí, pero ya no solamente eso, sino visitantes. Cada vez nos estamos viendo más gente que viene directamente a Lombok sin pasar por Bali. Y yo les pregunto, sobre todo porque hay mucho español ahí, y yo les pregunto y les digo, ¿pero cómo que no habéis ido a Bali? Y dicen, no, porque ya han estado ya los amigos, hemos escuchado que Bali ya está muy masificado tal, y dicen, pasamos, Hay que encontrar el nuevo. ¿sabes? Y entonces vienen ya directamente a Lombok. Hemos hablado del terreno, tenemos el terreno, 80.000 euros. Seguimos un poco en la parte de construcción. Aquí, ¿cuál sería el siguiente paso una vez tienes el terreno? Vale, una vez tienes el terreno, pues ya es empezar con proyecto. Entonces, empezar con el arquitecto, con los diseños 3D, que una vez tienes los diseños 3D, después se tiene que pasar a hacer el DIT, que el DIT es al final el documento final donde van a estar todas las especificaciones, pues tanto los planos,
como el tema de instalación eléctrica, como infraestructura, etcétera. Se tiene que hacer un MEP también, que es una prueba de infraestructura, pues que las vigas no tienen ningún fallo, que se reparten bien los pesos, que está todo bien hecho, y una vez ya se tiene todo eso, se hace el BOQ, que es el Book of Quantity, que es donde se detallan ya los materiales paso por paso que se van a utilizar en la construcción, y ahí es donde obtienes los costes, y ya sabes lo que te va a costar. Puedes hacer unas estimaciones previamente, pero hasta que no tienes el Book of Quantity no sabes realmente lo que te va a costar. Ahí hay empresas ya que te hacen como el all-in-one de la construcción, o tienes que buscar tú primero un arquitecto para hacer los planos, otro para el diseño, otro buscar los obreros por separado y tal. Bueno, o sea, ¿lo puedes hacer todo por separado o hay una empresa que lo junte todo y te lo facilite? Aquí depende, Gerard, de cómo te quieras complicar, básicamente. O sea, hay las dos opciones y es a elección de quien Correcto. Es como si haces una reforma en España, ¿no? Sí. Claro, o sea, ¿Cuánto mi pregunta era... intermediario quieras poner o...? Sí, en ese caso nosotros, por ejemplo, abogamos en su momento por obtener un arquitecto freelance y después empezar a trabajar ya una vez teníamos todo, pues con el contacto de la constructora, que es la que tenemos hoy en día, trabajando directamente con nosotros con Nomad, que ya es la que hacemos todos los proyectos, porque funciona muy bien, tiene ya experiencia habiendo hecho otras construcciones pues reconocidas allí, buenos materiales. De hecho estamos construyendo con acero, que eso es algo que se ve muy poco, acero bueno, que eso, pues tema corrosión la aguanta mucho mejor, tema sísmico, que siempre allí esa zona sísmica, por mucho que no lo notes, porque no lo notas, siempre hay pequeños movimientos de tierra. ¿Eso qué implica? Grietas. Si construyes con acero, todo eso se absorbe y no salen esas grietas, te permite hacer espacios más grandes, con menos columnas. Entonces, en todo eso, desde el principio, nosotros abogamos por pillar lo mejor de cada lado y estar seguros de que cumplirá pues, todas las especificaciones que queríamos. ¿Y qué puede costar esta parte de construcción? Si ponemos todo esto que has dicho en un paquete aproximado, ¿qué puede costar? Si ponemos todo junto, y ahí contamos todo también, tema de inmobiliario y demás, nos podemos estar yendo sobre los 850, 900.000 aproximadamente. ¿Y de aquí salen, esto que son pisos o habitaciones o casas o...? Esto es un complejo hotelero. Tenemos el complejo de The Home, que es el que comentaba inicialmente, ¿vale? O sea, el complejo es todo. Aquí, por ejemplo, como inversor, para entender mejor cómo funciona, el inversor que tenemos en este tipo de promoción ha invertido en todo el complejo. Por lo tanto, recibe beneficios sobre todo en de todo. Lo que se hace tanto en el hotel, por el uso de habitaciones, como lo que se hace en el coworking, en el gimnasio, en el recovery, en la cafetería, etc. Entonces, tenemos dos edificios diferentes. Uno es el del Hotel de Home que comentábamos de 10 habitaciones y otro es el de Nirvana, que es la zona de coworking, gimnasio, recovery, etc. Después vienen otras promociones que ya son villas, apartamentos y demás, que ahí sí que ya es compra de propiedad. Vale. ¿Y cómo funciona por la parte del inversor? O sea, ¿cuánto invierte más o menos? O sea, ¿cómo funcionan los tickets y qué le ofrecéis un poco para entender sus números, digamos? Sí, en este caso, como funcionamos, es ticket mínimo de 50.000. Con 50.000 tienen una participación. Esa participación reciben beneficios sobre el total que se está realizando en el complejo, como he dicho. Entonces, no están comprando una habitación, no están comprando una vivienda, sino reciben una participación, tienen un porcentaje de ese complejo en concreto. Comprar una parte del pastel, entonces la rentabilidad va acorde a cómo de grande sea el trozo de pastel. Correcto. Esto para la promoción que estamos ahora mismo construyendo. Ahora empezamos a finales de este mes, el mes que viene, 2 promociones nuevas que ya son propiedades. Es decir, son villas, son estudios, que ahí ya el inversor final simplemente dice, pues oye, te compro una villa. Vale, entonces entiendo que desde el punto de vista del propietario, o sea, quien quiera invertir, los números son fáciles, o sea, él te pone 50.000 euros a cambio de una promesa de rentabilidad que más o menos en torno a cuántos son. Estamos hablando de rentabilidades del 15%, más o menos. Anual. En el escenario. Sí, podemos, si queremos tirar más, lo queremos tirar más, pues que vaya entre unos baremos más grandes, estamos hablando de rentabilidades de entre un 12 a un 21%. Vale, que es Conservador mucho. Y demás está sobre el 14-15%. Vale. Que esto es lo que decías, que es casi el doble de España, ¿no? Porque aquí más o menos una rentabilidad tipo de bienes inmuebles es 6-7%, ¿no? O sea, esto es como una inversión que está decente. Correcto, el 7% mucha gente se está dando con canto en los dientes. Y ahí eso es bruto, lo que hay en España. Allí en Indonesia estamos contando ya en gran parte mucho, ya casi limpio. Simplemente que, o sea, quitando los costes y demás, ya en esa rentabilidad,
Solamente faltaría lo que tenga que pagar cada uno a nivel personal de lo que tenga que retirar de los beneficios de Claro, o Indonesia. sea, como los impuestos o lo que sea, Sí, ¿no? correcto. Entendido. Entonces, Dale, ¿sí? dale. O sea, ahora yo, por ejemplo, estoy escuchando el podcast, tengo 50.000 euros y digo, ostras, me apetece mucho la idea, tengo la posibilidad del 7% bruto, lo que sea en España, 14 en Lombok, con Nomad. Claro, evidentemente a nivel números dirías, me voy a Nomad, me voy a Lombok. ¿Cuál es el riesgo de tomar esta decisión? Entiendo que hay más riesgo que la del 7, por eso la rentabilidad es más alta, también es una oportunidad nueva. Bueno, el riesgo es que al final es relativo. Ya no diría yo riesgo, sino a qué nivel personal te encuentras y con qué te quedas más tranquilo. Porque riesgo al final, de hecho, si el otro día veía un vídeo, y ya he visto bastantes, el típico también de la teoría de las banderas y demás, ¿no? De tener una bandera para las inversiones de este país, para la residencia fiscal de este país, para el otro, y de los mejores países que recomiendan por la protección jurídica y demás para invertir, entre los 3 que comentaban, uno era Indonesia. Entonces, depende, porque aquí en España sabemos cómo están ahora las cosas al tema. De hecho, muchos inversores que tenemos es gente que tiene propiedades aquí en España y se está deshaciendo de esas propiedades para mover el capital hacia Indonesia y otros países de Asia. Entonces, no entraría tanto en la seguridad, porque si lo comparamos, yo te diría que casi en seguridad podemos estar hablando de los mismos niveles o según cómo, sino a nivel personal, cómo te quedas más tranquilo. Porque hay gente que dice, no, yo prefiero tener inversiones en el país donde estoy residiendo. O gentes que quizá ya tiene experiencia en el sector, en España, y se está empezando a deshacer propiedades o quiere ampliar su cartera de inversión y entonces se va en extranjeros. Es que es muy, muy personal. Yo estaba pensando en mí, claro, y ahora imagino que yo quiero invertir en tu promoción, ¿no? O sea, yo dos miedos que me surgen un poco, o sea, no dos miedos, ¿eh? Dos cosas a tener en cuenta. Una es, claro, tú obviamente estás ahí y sabes cómo funciona o sea, cómo va la obra y todo lo que pasa dentro y entiendo que por tu lado estás seguro de que todo está bien, pero y yo me preocuparía un poco, ostras, voy a hacer una inversión a 8.000 kilómetros de aquí, ¿cómo me aseguro de que realmente todo está yendo como es debido, que no se retrasa, que no... O sea, todo esto. ¿Esto cómo lo solventáis o cómo... ¿Es una preocupación que tienen los inversores y cómo lo solventáis? Pues es una preocupación que tienen inicialmente. Lo primero, una vez invierten, ya son inversores, se les añade también un grupo de inversores. Entonces allí vamos actualizando. De hecho, muchas veces hay una actualización hasta semanal, que de hecho algunos inversores nos han agradecido eso, dicen es que es increíble de cómo vais actualizando, incluso a veces se mandan vídeos que en el mismo vídeo aparece la ubicación, la hora, el tal, no sé qué, entonces se pueden ver los avances. Aparte de eso, igualmente, cualquier inversor siempre puede estar en contacto con nuestro equipo. Muchos inversores que han invertido sin haber estado allí presencialmente, algunos de ellos han venido después a visitar y sin problema o los he recibido yo o alguien del equipo y están encantados. De hecho, antes de empezar a grabar lo estábamos comentando que lo que estamos viendo es que el tipo de inversor que nos está viniendo es gente que se enamora del proyecto, le gusta lo que estamos haciendo como marca y se quiere quedar con nosotros a largo plazo. Entonces, estamos llegando a la previsión de ver que llegará un punto donde quizá ya no, porque ahora estamos empezando campañas publicitarias bastante grandes, ahora este año pasado lo hemos movido más en Petit Comité y demás, ahora se nos va a empezar a ver bastante en redes, pero llegará un punto donde quizá es que no podamos recibir nuevos inversores, porque con los que tenemos ya, sino que la gente quizá va a querer entrar y tendremos que decir, no podemos, por eso mismo. Total. Perdone, antes es que tenía el segundo punto, o sea, un miedo era este, el segundo, no miedo, pero algo que yo en mi caso por lo menos pondría dentro del Excel para tener en cuenta, es que hay que recordar, como decías antes, que es una inversión, o sea, la construcción tienes el leasing a 30 años, ¿no? Entonces es posible que en 30 años mi 14, 15% o 21 o lo que sea deje de existir, ¿no? Entonces entiendo que en mi Excel tendría que poner, oye, estos son los ingresos que voy a tener en 30 años, luego incógnita, ¿no? Correcto, aquí ya depende del tipo de inversor también, ¿eh? Porque, bueno, por ejemplo, he dicho 30 años porque es algo que yo no recomiendo menos de 30 años. Puedes encontrar en el mercado lease de 20, 25, yo menos de 30 años no recomiendo. Nosotros las promociones que hacemos de lease son de 30 años o más. De hecho, por ejemplo, los proyectos tienen 40 años, etc. Entonces, depende aquí del valor o cómo quiera entrar cada uno. Tenemos clientes que tienen en su plan, pues decir, venga, vamos a sacarle rentabilidad un tiempo, después vendo mis participaciones o vendo la villa, el inmueble, y vamos a hacer la bola más grande, porque eso es algo que nosotros lo dejamos claro desde el principio. Aquí vamos a crecer todos, vamos de la mano, cogidos de la mano juntamente. Entonces, vamos a ayudaros también a hacer la bola de nieve más grande, porque vosotros estáis confiando en nosotros y nosotros confiamos en vosotros. Entonces,
Sale una nueva promoción, damos opción de exit también, que generen capital, han estado ya rentabilizando y generan un capital de exit y pueden hacer la bola más grande en la siguiente promoción. Entonces, eso es una forma. Hay gente que dice, no, mira, yo pues para largo plazo, pues entonces tienes que calcular eso, saber que van a ser 30 años, que quizás sale opción a renovación, que nosotros ya lo decimos desde el principio, que no está garantizada, que vamos a intentarlo y hay altas probabilidades que así sea, pero no está garantizada y pues bueno, haces tus cálculos con los 30 años y ya. Sí, sí. Y para cerrar ya con la parte de inversores, has comentado un poco este perfil de gente que se enamora del proyecto, pero, o sea, ¿quién es el inversor? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es la segmentación? ¿Quién invierte en este tipo de complejos? Y la otra es, ¿cómo lo encontráis? Has comenzado, o sea, has dicho muy por encima, empezaremos a veros a nivel publicitario. Sí. Si puedes explicar un poco más. Voy a explicar un poquito más, si te parece, qué es lo que está cubriendo Nomad, porque creo que es importante. Nomad al final, como he comentado antes brevemente, se focaliza sobre todo inicialmente para el sector de nómadas digitales, ¿no? De venir yo de ser un nómada digital, ver ciertas necesidades mientras viajaba, etc. Pero al final lo que estamos abogando es a poder dar la opción de que el cliente final tenga un lugar donde tenga todo. Es decir, que solamente pagando el precio de por noche tenga donde dormir, donde trabajar, donde sociabilizar, donde entrenar y no se tenga que preocupar nada. No es lo típico que le pasa a mucha gente. Me ha pasado a mí, me ha pasado a más gente y hay gente que es inversora también le ha pasado y por eso ha invertido. De llegar a un sitio, vale, ahora tengo el hotel, ahora tengo que ir a buscar el gimnasio, ahora tengo que ir a buscar el coworking. Aquí lo tienes todo y te garantizas que vas a tener una comunidad de gente como tú, ¿vale? Entonces, la gente que ve eso y ve la proyección que tenemos internacional, porque aquí estamos hablando ya después que van a salir membresías también, al tener X alojamientos funcionando, pues vamos a lanzar una aplicación también, aparte de poder reservar por Booking y Airbnb, la gente va a poder reservar y pagar una mensualidad, habrán diferentes tipos, y moverse por los diferentes alojamientos pues como si tuvieran una casa en todos los sitios, y saben que se pueden ir moviendo, oye, estoy yo hoy en Lombok, quiero irme la semana que viene en Sri Lanka, estoy pagando mensualidad, vale, puedo moverme a Sri Lanka también, y sé que allí también tengo el coworking, tengo también el gimnasio y tengo todo. Entonces, la gente que ve esta proyección y ve que realmente estamos cumpliendo un nicho de mercado que no está cubierto, y al final no estamos inventando la rueda, ¿eh? Esto viene de la cadena Selina, ¿la conocéis? Sí. Tiene las membresías, funciona, copiado, mejorado. Después, la cadena de Four Seasons, ¿la conocéis? Four Seasons es una cadena hotelera muy, muy top. Entonces, todo el tema de calidad, nosotros estamos obteniendo referencias de Four Seasons, ¿vale? Nuestras calidades de hoteles y de experiencias estamos hablando de gama media, gama alta, ¿vale? Entonces, obtenemos eso, y después obtenemos la idea de Creator House, no sé si la habéis visto también, en Bali hay alguna, que al final son unas casas que son habitaciones privadas o compartidas para creadores de contenido, y tienen también algunas zonas tipo pequeño coworking y demás. Se coge todo esto, se mezcla y sale Nomad. O sea, coger conceptos en los que yo mismo he estado, parte del equipo ha estado, hemos visto que funcionan, hemos visto que la gente lo busca, mejorar la rueda, no es inventarlo, es mejorarla, pasar de la rueda de madera a la rueda de caucho, básicamente. Y a partir de ahí, cuando la gente ve lo que hay detrás, ve que realmente es una necesidad y que es proyección y que es diferente a lo que hace la mayoría de gente, la mayoría de gente lo que hace es una marca, pero esa marca es sobre la promotora. Entonces te hace Villas Pepito y Villas Mónica, por decirte algo, pero no están conectadas entre ellas. Es decir, te lo vende la empresa A y es esta promoción por una parte, esta promoción por la otra. Y cuando ven que nosotros es marca Nomad, que es marca internacional y todo está bajo la misma marca, que ya no es solamente el bien inmueble que te va a generar valor, sino que la marca a medida que va creciendo implica que indirectamente los inmuebles también ganan valor por esa marca y cada vez todo está interconectado. Entonces, alguien que quizá quiera viajar en un momento, esté entre Hawái y Kenia, por decirte algo, va a decir, oye, yo estuve en un Nomad, estoy muy bien, vamos a ver cuál de las dos ubicaciones tiene un Nomad. Oye, Kenia tiene un Nomad, vamos para Kenia. Entonces, llegamos a ese punto. Ok, o sea, estás hablando del cliente final que va a Nomad y el inversor, o sea, el que invierte en la promoción y luego quiere una parte del pastel. ¿Esto también es gente que entiende el concepto y le gusta, o es más gente que es más, pues oye, ¿dónde pongo mi dinero? ¿No? Y estoy entre ponerlo en un fondo de inversión o un tipo de inversión alternativa tipo esta y decide ponerlo aquí? Tenemos las dos cosas, por eso he explicado un poquito esto, porque aunque sea gente que nada más mire los números, no nos vamos a engañar, hay más opciones en el mercado. Pero opciones como la que estamos haciendo nosotros, me atrevo a decir ahora mismo, y poniendo la mano al fuego, que en Lombok y alrededores
somos los únicos. El otro concepto es el que te he comentado, promotora e individuales, cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos llegando a ofrecer, no solamente nos estamos centrando en el sector de habitaciones, hotelero, sino también en los servicios. Ahora mismo sí hay mucho mercado, pero llegará un punto donde ese mercado esté saturado y van a entrar una rivalidad de precios. Que sí, que estamos hablando quizá dentro de 5 años, de 7 años, de 10 años, no se sabe porque no tenemos la bola de futuro. Pero va a llegar. ¿Qué pasa? Si tú tienes una marca potente detrás y tienes también, aparte, no recibes solamente beneficios del hotel, sino que tienes todo un ecosistema que tiene también cafetería, tiene coworking, tiene demás, es algo único que no tiene competencia. Entonces, el inversor que no viene porque le ha gustado lo que es Nomad como marca, sino que viene por los números, igualmente eso le refuerza el invertir con nosotros. Yo tengo una duda. Los inversores escogen entre muchas posibilidades de inversión, Nomad es una de ellas. ¿Nomad escoge y filtra los inversores? ¿Cualquier persona que venga con 50.000 euros y los pone en Nomad entra y es inversionista de Nomad o Nomad filtra? Muy buena pregunta. Nomad filtra. Sí que es verdad que cada vez vamos a estar filtrando más, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes. Pero alguien se interesa, por ejemplo, nos ven un anuncio, le da clic. Alguien del equipo primero le va a contactar, seguramente por llamada. Va a mirar un poquito qué quiere. O sea, realmente que entienda lo que ha visto, que sabe que es el Lombok, que tiene el ticket y que entiende más o menos a lo que va a invertir. Se ve que sí, ya se le agenda una llamada con otra persona del equipo. Esa persona del equipo pues, se va a sentar por videollamada, a hablar con esa persona y ver realmente qué es lo que está buscando. Oye, vale, esto has entendido que estamos en Lombok, pues tener estas rentabilidades, le explica qué estamos haciendo en Nomad para que entienda mejor la misión, la visión, el ecosistema, y a partir de ahí, oye, el cliente es el que dice, hostia, pues sí me encaja, o la parte de nuestro equipo, nosotros alguna vez ha pasado de decirle, pues mira, de momento esto no te encaja, lo que te estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque es una relación a largo plazo, que es lo que he dicho antes. Tampoco nos interesa a alguien que no esté viendo la misión y la visión como nosotros la vemos, porque la gente que está entrando nos interesa mantenerla a largo plazo, tanto a nosotros como al inversor también, porque sabe que esto es una relación a largo plazo. Ya sabemos, gente dice, hostia, con vosotros funciona, yo ya sé que cuando quiera hacer otra inversión es que no tengo que buscar a nadie más, o sea, mano a mano o con vosotros. Total. Hemos hablado bastante de la parte de inversores y demás para entender el negocio de Nomad como tal. Que antes lo hablamos un poco y podemos distinguir, o sea, seguramente es parte de uno, pero para simplificarlo podemos distinguirlo entre la parte de promoción y la parte de gestión de alquileres o gestión de las membresías, como quieras llamarlo. En la parte de promoción, más o menos cómo funciona, porque has comentado, hay unos costes del terreno, de la promoción, de la construcción y demás, pero hay una parte de los inversores que invierten, ¿no? En esta parte, ¿cómo funciona el negocio? ¿Es puramente estas dos variables que tienen en cuenta? Y entiendo que vosotros, por hacer toda la gestión, os lleváis una comisión, ¿no? Más o menos, ¿qué números se manejan aquí? O sea, ¿qué comisión es esto? Comisión entre comillas, ¿eh? ¿Qué parte os lleváis vosotros aproximadamente o cómo funciona un poco esta sección, la parte promotora de Nomad? Vale, la parte promotora, aquí sobre todo por cuando quieres hacer un crecimiento y quieres crecer una marca y demás, piensas más a medio o largo plazo. ¿Vale? Que eso es otro punto también diferenciador. Que tenemos comparado con otra gente, que es promociones más, piensan al beneficio a corto plazo, de generar un margen y ya está. ¿Por qué? Porque no hay una marca detrás, no te estás jugando el cuello a lo que los demás puedan decir sobre tu marca. Cuando pasa esto y estás trabajando como estamos trabajando nosotros, es cuando tienes que tener en cuenta diferentes factores, entre ellos el branding, que es el nombre que vas a dar por detrás. Entonces, esto nos lleva a que al principio nosotros no estemos llevando casi margen por la parte promocional. Nos llevamos más margen por la gestión hotelera posterior, que todo va a estar bajo la marca Nomad. Ahí se cobra un 25% de gestión y ese 25% ya está descontado de las rentabilidades que estamos dando. Por lo tanto, las rentabilidades ya son limpias cuando decimos rentabilidades. Sí, que esto es bastante estándar. En España, por ejemplo, en gestiones de alquiler o así, los márgenes, o sea, las comisiones del gestor es parecido, o sea, que no es para nada, o sea, que yo creo que es bastante estándar. Correcto. Más o menos para entender, un inquilino final, o cómo son las economics de un piso o una habitación final, o sea, más o menos qué paga un inquilino para esta membresía, bueno, ya está, o sea, sí, ¿qué paga más o menos? Vale, en este caso estás hablando sobre todo de alguien que se alojaría en el complejo. Correcto, exacto. Vale, aquí hay que entrar, que tenemos en el complejo que ahora mismo se está construyendo, estamos hablando de Home, hay 10 habitaciones y dentro de estas 10 hay 3 tipos, ¿vale?
hay 6 habitaciones de 20 metros cuadrados privadas, 2 habitaciones master room de 30 metros cuadrados, que son ya como si fueran casi un apartamento, y pues 2 habitaciones compartidas, de 6 camas cada uno, ¿vale? Que aquí, bueno, no son las típicas literas, son, no sé si habéis estado vosotros nunca a un hostel de estos premium que tienen, las escaleras no son las típicas, son escaleras normales que están en medio, tienes el espacio de la cortina, no solamente la cama, tienes un espacio también de suelo, con armarios dentro, etcétera. Entonces estamos hablando que de ese tipo de camas estaríamos a 13-15 la noche, ¿vale? Recordemos que la gente que se hospede en el hotel le incluye también todo lo del otro edificio, es decir, todo lo que es el gimnasio, el recovery, el coworking, etcétera, ¿vale? Entonces estamos hablando de 13-15 la noche por cama, después estamos hablando de unos 40 por la de 20 metros cuadrados y de unos 50 por la grande. Esto bastante conservador. De hecho, a día de hoy, si comparamos lo que es nivel de habitación, de calidad, con otros hoteles de la zona, están cobrando más que eso y no tienen los servicios incluidos que nosotros tenemos. Vale. La estrategia entiendo que es un poco primero crear la marca, empezar a crecer, para luego igual adaptar un poco más a la realidad, ¿no? De la oferta y la demanda que haya en ese momento. Si Lombok empieza a crecer muchísimo, entiendo que ahora es que tendrás que adaptar también, los costes te subirán, tendrás que adaptar un poco los precios. Correcto, aquí sobre todo es, yo siempre hago, y es algo que hemos hablado mucho con el equipo y todo, a dar, tú cuando estás dando estimaciones, por mucho que hagas también investigación de mercado y todo, al final nadie tiene la bola de cristal del futuro. Esto hay que dejarlo claro, o sea, nadie te va a prometer, te puede prometer 100% que vas a cobrar X, pero sí que está en tu mano el decidir cuánto de conservador vas a ser, para no pillarte los dedos. Entonces nosotros desde el principio hemos hecho research del mercado, sabemos que se está alquilando a esto, vale, vamos a tirarlo por abajo, incluso de lo que está hoy en día. Entonces, la realista, por ejemplo, nosotros tenemos siempre 3 escenarios. La que sería la pesimista, la realista, ¿no? Y la optimista. La optimista incluso son precios que a día de hoy están a los de día de hoy o incluso por debajo, ¿vale? Y en ocupaciones inferiores. Solemos hablar con ocupaciones de 65, 75, 85. Estamos hablando que en Kuta casi todo el año tiene un 90% de ocupación. Semana de MotoGP es otro caso aparte, que se triplican, cuatriplican los precios en una semana, te sacas un mes extra y demás. Pero sobre todo lo que hablábamos del tema de ser bastante conservador. Eso es primordial para que no pillarte por los dedos. Oye, es mejor decir un 14, un 15% y después que llegue un 18%, que no decir un 20, un 21 y después que llegue... 100%. Si es alguien que vas a tener, en el mejor de los casos, 30 años, mejor ser honesto y transparente totalmente. Totalmente. Si nos movemos ahora a la parte un poco más de... Has explicado ya el complejo grande, algunas de las villas. ¿Cuál es la estrategia de expansión de Nomad? O sea, Nomad empieza ya a buscar otros horizontes. Has comentado Sri Lanka, en algún momento ha pasado por debajo, pero yo me he quedado con el detallito de Sri Lanka y empezar a crear este ecosistema. ¿Cuáles son los planes de expansión de Nomad? Vale, los planes de expansión, ahora mismo, por ejemplo, el año que viene, que estuvimos ya... año que viene, no, perdón, este año ya. Todavía tengo la cabeza del año pasado. Este año, estuvimos el año pasado, ya puedo decir el año pasado, reunidos todo el equipo y demás, y nos pusimos esas metas, ¿no? Y básicamente este año tener el complejo que estará en construcción funcionando en Lombok. Vale. Tenemos ya sobre la mesa mínimo los 2 proyectos nuevos que van a empezar a construir. Viene otro tercero en Lombok también. Y después estamos hablando ya de expansión en otros países. El siguiente es Sri Lanka. Pues Sri Lanka tenemos Kenia también en el mapa y demás. Y estamos abiertos también, posibilidades que puedan surgir. Entonces, tener ya uno funcionando, tener unos 3-4 en construcción y tener un asset light en nuestra cartera también. Asset light básicamente es pues una persona externa que haga también un hotel o demás que encaje con nosotros. Este es un modelo de negocio que sigue en los Four Seasons. Los Four Seasons, de hecho, no sé si lo sabíais, pero casi todos los hoteles que tienen no los tienen ellos en propiedad, sino es gente externa que ha construido, ha contactado con ellos para utilizar la marca. Esos son asset light, se apoyan en la marca. Sería como una franquicia al uso. Como una franquicia al uso. Si pones la marca y tú te llevas un porcentaje del total por poner la marca y la gestión. Royalties. Vale. Correcto. Entonces, obviamente, tiene que encajar con la marca que estás tú haciendo. Entonces ya estamos hablando con diferentes
tipo de promociones que pueden encajar ahí. Entonces vamos a escoger también una slide que veamos viable, pues para tener todo tipo de crecimiento, tanto horizontal como vertical, en todos los ámbitos. Okay. Oye, al final es un podcast de negocios y lo que nos gusta es entender cuáles son las claves de cada empresa, ¿no? En plan, ¿qué es lo que hace que una empresa funcione o deje de funcionar? O cuáles son las áreas. En este tipo de negocio, si tuvieras que escoger 3 cosas, y antes hablábamos un poco oye, si hacemos esto bien, funcionará, si no lo hacemos bien, tendremos muchos problemas, ¿qué 3 cosas dirías qué 3 cosas escogerías? Bueno, el primero es saber posicionarte. Entonces, ver la oportunidad, saber posicionarte y negociar bien las condiciones iniciales de terreno, porque esto es un coste que te va a implicar después también a la rentabilidad que puedan obtener los inversores y todo. Entonces, posicionarte te refieres a la localización. Correcto. Ubicación. Sí, y saber encontrar una oportunidad que te encaje, tenerlo en cuenta en los números. No ir a lo loco y vale, sino, pues, oye, saber un poquito y qué implicación va a tener eso después en los números. ¿Y esto a día de hoy lo haces tú, lo hace alguien de tu equipo? ¿Cómo lo gestionáis? Empecé haciéndolo yo. A día de hoy sigo haciéndolo yo porque es la parte, de forma natural, la parte a la que me estoy derivando yo es a expansión, que al final es lo que me gusta. Buscar localización, poner concepto, porque dentro de la marca hay diferentes conceptos en Nomad, que ahora si queréis después entramos ahí. Y después empezar pues todo ya por lo que son diseños, arquitecto y demás, y una vez empieza la obra, a día de hoy lo está gestionando yo, pero está entrando equipo ya que se gestiona pues todo, tema de distribuidores, tema de checklist de que la obra está yendo bien, hablar con el constructor, etcétera. Vale. Y para la localización, ¿qué es más importante? ¿La parte del Excel, o sea, la parte de los números, de que encaje el precio y todo? ¿O más que sea una zona, o sea, que le veas que encaja dentro de la marca y demás? ¿O es una mezcla de las dos? Es una mezcla de las dos. Es una mezcla de las dos. Es importante la zona, pero no tanto. Eso es primero, es decir, no te lo pongas en un lugar donde ya sabes que no... Se tienen en cuenta diferentes cosas. Por ejemplo, en el momento de estar buscando el terreno, teníamos que tener conciencia de que tenía que ser una zona donde la gente tuviera pues, las cosas cerca, a la vez estuviera tranquila, pero cerca del centro. Entonces es una zona bastante céntrica, pero está de hecho a 2 minutos en moto del centro. Pero te metes un poco para adentro y de repente no escuchas nada. Estás tranquilo, tienes tu zona. Entonces, son diferentes factores también que van vinculados con la marca y con lo que quieres dar. Y aparte los números, obviamente no te vas a ir a un terreno que te cueste, me invento, 3 veces más, porque pues, los números no te van a dar. Vale. ¿Qué más tenemos? Sí, claro, hemos hablado de expansión. Luego, bueno, lo comentamos un poco antes, no sé si lo seguimos pensando así o no, pues es la parte de conseguir clientes, ¿no? Correcto. ¿Vale? Que esto, ¿cómo lo hacéis a día de hoy? O sea, Vale. cuando digo clientes también, Claro. entender si el challenge es más, o el reto es más en clientes finales, o sea, los que van, que esto entiendo que aún como está en construcción y demás, os vais a encontrar más adelante, pero en los inversores por lo menos, que esto sí lo habéis pasado, esto entiendo que es complejo y tenéis un proceso ahí. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo hacéis y las complejidades de esto? Sí, algo importante también, sobre todo, obviamente, es la financiación, que viene vinculada pues, con los inversores, ¿vale? En este caso, ¿cómo lo hemos realizado nosotros? Nosotros lo hemos realizado con inversión propia, primeramente. Inicialmente empezamos con capital propio. Después abrimos a gente cercana, a familiares, amigos e inversores privados, porque he comentado antes, tenemos también una agencia de ventas especializada en el sector de bienes e inmuebles. Hemos llevado en más de 5 años a promociones pues, de diferentes países, sobre todo Indonesia, pero también México, Dubái. Entonces tenemos ya clientes que han invertido con nosotros en otras promociones que por conocernos a nosotros les dimos esa oportunidad y han invertido con nosotros. Y a partir de ahí ya empezamos a abrir el mercado hacia afuera. Entonces, a día de hoy sí que nos apalancamos en inversores externos. Entonces, es una de las pilares fundamentales que comentábamos antes. Al futuro pues va a ser los que ya tenemos y a partir de ellos vamos a ir construyendo a largo plazo. Pero a día de hoy sí que es algo, por eso estamos haciendo anuncios y demás, porque es la vía de negocio, pues dar la oportunidad a inversores externos que vengan a invertir con nosotros y es la forma que tenemos nosotros también de ir creciendo. ¿Y estos anuncios los hacéis a través de las plataformas Facebook, plataformas? Sí, en Instagram, Facebook y demás son los anuncios, sobre todo. Sí, Vale, sí. entendido. Y después, punto 3, ¿no entiendo? Punto 3 sobre todo es gestión de equipo. Vale. Que esto, antes lo hablamos un poco por encima, o sea, gestión de equipo,
te refieres al equipo interno, al que ayuda a colaborar con todo, o sea, con que todo esto funcione, ¿no? Sí, porque aquí pueden pasar dos cosas y cuando te encuentras en momentos de expansión es que puedes morir de éxito por no saber cómo gestionar o bien te puedes también básicamente contratar más gente de la que debes y también morirte por lo mismo. ¿Vale? Entonces hay que saber gestionar y esto es primordial. Entonces, saber qué tipo de perfil de gente necesitas, hasta qué punto tirar de la cuerda y cargarte tú o el equipo que ya sois con ciertas tareas que, aunque sepas en el futuro que se van a delegar a otros departamentos que vayan haciendo, al principio toca a veces tirar más, pero hasta el punto que tampoco te ahogues. Entonces ese es ir entre bambalinas un poquito, encontrando ese equilibrio. Y eso es complicado y para eso se necesita también claridad. Entonces, a mí, por ejemplo, me está sirviendo mucho la experiencia que tengo ya pues, desde los 16 años emprendiendo y viajando de diferentes empresas que he llevado, como con las empresas que he estado trabajando con la agencia de ventas, porque hemos estado llevando promociones, pues la promoción más grande de Bali la hemos estado llevando nosotros como cliente, hemos visto desde la promoción número 1 hasta la sexta, séptima, cómo ha ido creciendo, la gestión interna que ha tenido, entonces todo eso te vas nutriendo, vas viendo lo que funciona, lo que no funciona, y oye, lo tienes ya más, no voy a decir fácil, porque fácil no es, pero tienes el camino al menos con la visión más clara de dónde quieres llegar. Entonces ir haciendo un equilibrio, y eso es primordial, entender en qué momento, oye, hace falta una persona más del equipo para esto, vamos a ponerlas en el momento, porque si no, no vamos a llegar, y es el momento de añadir a alguien, sí, va a ser este coste, pero oye, este coste va a tener en cuenta que si nos gastamos, me invento, 2.000 euros en esto ahora, nos va a hacer que quizá el primer mes todavía sean pérdidas, pero a partir del segundo mes nos haya ganado ya esos 2.000, nos den 10.000 más al mes, por decirte algo. Entonces es... ¿Cuánta gente sois ahora en Nomad? Ahora mismo en Nomad somos en el equipo de ventas, estamos 6 personas. Equipo de ventas somos 6. Después en el equipo de arquitectos son unas 4 personas. Después tenemos la abogada, tenemos equipo legal allí en Indonesia que son 3. Tenemos equipo legal, es todo el tema de tasas y demás, por eso la abogada le he puesto aparte. Después tenemos equipo internacional también, por el tema de expansión, holding y demás, que aquí es, sobre todo con quien tratamos son 2 personas, pero tiene más gente por detrás, entonces llevamos 16. Y después, bueno, todo el tema de marketing también, tenemos 2 personas de marketing, más el equipo que se va a entrar ahora, que tenemos gente que va a venir para Lombo, que van a entrar ahora de hecho 2 personas más. Y después todo lo que esté constructora, 10 obreros, personas tal. más o menos. Correcto. ¿Y toda esta gente está en Lombok a día de hoy? No. Hay gente aquí en España. De hecho, sobre todo en la parte de ventas es gente aquí en España. Está haciendo horario español con llamadas. ¿Vale? Y después todo lo demás sí que es en Indonesia. Claro, que están aquí en horario de aquí porque los inversores principalmente son de aquí, entiendo, ¿no? Y se adaptan un poco mejor en el horario de aquí de España. Sí, ahora mismo de hecho todos nuestros inversores son españoles, porque Indonesia está teniendo, bueno, hace unos años ya un boom en el sector inmobiliario aquí en España, y es el público al que estamos ahora mismo dirigiéndonos, pero vamos a abrir en público también, tenemos gente en el equipo que es bilingüe con también holandés, por ejemplo, vamos a abrir mercado holandés, vamos a abrir otros mercados, pero ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en el español, más que nada porque nosotros también somos aquí españoles y sabemos un poco lo que busca la gente, cómo les puede encajar y demás. Sí, tiene sentido. Conocéis más al cliente. Correcto. Vamos ya a la parte final del podcast. Normalmente reservamos un espacio para hablar de la parte más de emprendeduría, de la parte de Marc, ¿no? Cómo Marc está evolucionando y sobre todo si Marc ahora se viera en el podcast hace 7 años, ¿qué pensaría? Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo ha sido tu crecimiento como fundador, no tanto con todos los proyectos que has ido haciendo, pero sino tú como la persona, cómo has estado, bueno, creciendo todo este tiempo y si también pudieras decirle algo al Marc de hace 7, 8 años, ¿qué le dirías? Bueno, es curioso porque justo subí, al terminar el año pasado, un vídeo. Fue una locura porque el día antes de volver para aquí, para España, grabamos 6 vídeos para YouTube en un día. Aparte de, no sé si fueron 5 anuncios y uno de los vídeos fue ¿qué le diría al Marc del pasado? Y empecé a analizar, pues, ¿qué le diría al Marc de hace 10 años? Sí. Entonces,
Sobre todo, si entramos por ahí, uno de los puntos sobre todo es constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia, yo creo que eso es clave, porque igual que vosotros supongo también habréis tocado muchos palos, mucho de todo, y al final a veces nos dejamos llevar por la motivación, y la motivación sí está al principio, pero después la motivación desaparece, y ahí es donde está la constancia y perseverancia que queda, ¿no? La constancia y perseverancia, obviamente, no te estés dando contra un muro, ¿no? Es decir, si ves que eso no es viable, déjalo. Yo siempre digo, prueba mucho y rápido. Una vez has probado mucho y rápido y has encontrado realmente lo que es, puede ser o proyecto propio porque eres creador y haces tus propias cosas, o pruebas mucho y rápido con empresas o con misiones de otras personas con las que encajas y te sumas al proyecto, que son dos perfiles que uno está bien y el otro también. Y una vez tienes eso, a muerte. Vas a tener motivación, vas a tener vaivenes, pero seguir, es lo típico, miro con retrospectiva y a mí me pasa mucho, el tipo de imagen esta que te ves ahí picando piedra y llegas y estás a punto de llegar al oro, paras y te das la vuelta, así. O sea, he pasado por tener agencia de marketing, agencia de viajes, lancé un libro también que fue bestseller en Amazon, tuve también, lancé una marca de gafas de filtro de luz roja, que hoy en día están súper de moda, pero la lancé hace 7 años. ¿Sabes? Que todavía eso no estaba el todavía hacking, todavía que no se escuchaba, me avancé en ese caso. Faltaba el marco Llorente. Faltaba. Entonces, han sido muchas cosas que veo con retrospectiva que si hubiera seguido ahí, que hubiera tardado un tiempo, pero hubiera llegado. Entonces, eso te sirve para ver que decir, tío, si realmente crees, ves, ya no solamente es creer, sino que ves que hay mercado y puede llevar un tiempo, pero lo hay, sigue para adelante. Constancia y perseverancia, eso es lo que le diría al Marc del pasado. Y ahí, volviendo desde donde vengo, pues como os comentaba, no quiero alargarlo mucho, como os comentaba desde el principio, a los 16 años tuve claro que quería vivir viajando. Entonces, en vez de preguntarme qué quiero ser de mayor, era qué estilo de vida quiero tener. Y eso es algo que siempre le digo a la gente que no tiene las cosas claras, pues no te focalices en qué quieres trabajar, focalízate qué vida quieres tener, y a partir de saber qué vida quieres saber vas a encontrar el trabajo que te encaja a eso. Entonces, oye, quiero vivir viajando, que tiene que ser algo online. Entonces empecé a hacer negocios online, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Y la vida te va poniendo delante de cosas y demás, hasta que por X o por Y llego al sector de las ventas, empiezo al sector de las ventas y empiezo también el sector de real estate a vender ya hace cosa de 6-7 años. Y al final, pues una cosa te lleva a la otra, sector también internacional, intermediación hotelera internacional, vas haciendo contactos ahí, al final te acabas viendo, montando tu propia agencia de ventas, que es lo que tenemos hoy en día también, y ahí, a partir de ahí pues vas viendo, ya tienes la semillita de, hostia, que me gustaría montar algo, vas cogiendo experiencia de todas partes, por tanto de lo que has ido viajando todos los años, lo que ves que funciona en unos sitios, lo que ves también de necesidades que te encuentras tú y otras personas, todo se va uniendo hasta que llega un punto que, pum, y dices, tío, es el momento, estoy en el momento adecuado, estoy en el lugar adecuado y para adelante. Súper. Pues nada, antes de cerrar siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, y es que al final contáis como todo el proceso, que es, bueno, escuchándolo siempre, ahora es como hablamos de las cosas buenas, pero lo que has dicho tú, hay 30 pivots hasta llegar a donde llegáis. En el caso en el que, por ejemplo, pues viene alguien del sector hotelero y te propone pues comprar todo el proyecto de Nomad tal y como está ahora, como todavía no estás, pues la empresa todavía no estás en facturación y tal, imagínate pues una oferta muy ambiciosa. ¿Marc qué haría en ese momento? O sea, ¿Marc se plantearía vender Nomad? No, porque lo que se está haciendo va más allá del dinero. Obviamente el dinero representa pero aquí sí lo que se está haciendo es dejar un impacto y un legado. Con el tiempo lo que me he dado cuenta y con lo que he ido haciendo en los otros proyectos también, es que a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Entonces, en este caso, con lo que se está haciendo Nomad, es ir más allá. No solamente se están ofreciendo propiedades, sino que se están ofreciendo lugares en los que convivir, en los que crecer, en los que puedas conocer personas que te impulsen también, ya a nivel de negocios, a nivel personal o lo que sea. Entonces, en este caso, cuando estás pensando ya más a largo plazo, ya no solamente por mí, sino por si el día de mañana tengo hijos, pues mis hijos lo que puedan obtener de mí. No se piensa con algo que es hacer, sacar dinero y salir, que va un poco con lo que hablábamos antes de hacer la marca, ¿no? Entonces, a día de hoy no lo vendería. Más adelante, llegado un tiempo, si lo llegara a vender, yo creo que sería parte, nunca llegaría a vender todo, porque cuando estás construyendo algo a largo plazo y la gente lo ve claro, de hecho, toda la gente que se está uniendo en el equipo,
es gente que ve la misión y la visión también y están igual. Vienen de haber estado haciendo diferentes proyectos, han hecho su dinero y bastante bien, pues ya o bien en el sector de bienes inmuebles o en otros sectores y dicen, tío, tengo ganas de hacer algo que realmente me llene, con algo que realmente vea que estoy impactando y es que la palabra es impacto y legado. Y aquí es donde está ahora mismo Nomad. Súper. Oye, pues muchas gracias, Marc. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido una conversación súper entretenida y súper... O sea, hemos sacado muchas cosas de provecho. Muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas Igualmente, un gracias, placer. Marc, hasta luego.